Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. La Casa de las Herramientas. Siempre insisto en que las ideas tienen consecuencias y que las buenas ideas generan buenos resultados. Hoy vamos a hablar de las ideas de Juan Bautista Alberdi. Cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado en honor justamente a la fecha de nacimiento del gran tucumano, el autor intelectual de nuestra Constitución Nacional, y para ello convocamos al licenciado Pablo Benítez Jacob, es integrante de la Fundación Progreso y Libertad, un joven estudioso de las ideas de la libertad y que justamente hace unos años ganó un premio por un trabajo sobre Juan Bautista Alberdi. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo andas, Daniel? Gracias por la invitación. Por favor, es un gusto como siempre. La idea sería enfocar qué pensaba Alberdi en distintos temas, por ejemplo, con respecto a la libertad. ¿Cuál era la concepción que tenía Alberdi? ¿Cuál planteaba Alberdi que eran los beneficios de vivir en un país libre? Bueno, podríamos decir que Alberdi fue un apóstol de la libertad. Inclusive fue una persona, déjame contarle a la audiencia, porque no se sabe mucho de él, digamos, en el común de la gente. Sí. Fue una persona que estuvo más ausente por razones de exilio, de persecuciones, que presente en el país. Igualmente eso no le impidió pensar el orden social de la libertad. Claro. Él sostenía que a través de sus libros, los más importantes, escribió como aproximadamente 8 libros, escritos póstumos, se han encontrado artículos en diferentes diarios, y él decía, el orden social de la libertad es una sola, civil, política, económica, no se fracciona. Entonces es un absurdo decir yo soy liberal creo en las libertades políticas, pero en la economía déjame restringirlas. Es como alguna vez dijo Eneas Lynch, mientras las libertades políticas son el continente, las económicas y civiles son el contenido. O sea, no podés cercenar una de las otras. Eso es algo central en el pensamiento de Alberdi. Y la Constitución plasma esas ideas de libertad, en un marco legal, ¿no? Este orden social de la libertad es lo que él plasma en los libros que son la idea medular de la Constitución Nacional Argentina, de 1853. Y bueno, y el sistema rentístico es quien complementa todas aquellas ideas para ver, marca cómo se ejecutan esas ideas, qué hacer y qué no hacer dentro de la Constitución Nacional. Él planteaba que la libertad es el gran incentivo para el progreso. Cuando vemos su pensamiento, vemos que el sentido de la libertad del individuo, tener un pensamiento individuocéntrico, el centro como individuo, motor del desarrollo y la propiedad, son fundamentales. Él habla de las libertades políticas y, como decía, económicas, de comprar, vender, enajenar, disponer el libre pensamiento, libertad de ideas. Él dice, los extranjeros deben tener las mismas libertades que nosotros, sería cercenar ese manantial de riqueza, ese acrecentamiento desde afuera, que viene enseñando cuestiones que por historia nuestra no tenemos, que adolecemos. Inclusive la libertad en el artículo 14 es disponer ampliamente y libremente de nuestros productos. Si cercenás eso, se cae el manantial de riqueza. La libertad de asociación debe estar correspondida con todas las libertades de capital, de industria. Tenemos proyectos, dice, este país está prácticamente, dice, es un desierto, necesitamos créditos privados, necesitamos industrias, inmigración, necesitamos que los particulares levanten esas industrias, esas casas de crédito que van a ser tan productivas para el progreso de nuestra nación. Entonces no podemos limitarles las otras libertades si no las dejamos asociarnos. Eso es central en Alberdi. Él fue autor de la frase gobernar es poblar, ¿no? Exactamente, él veía la inmigración y el desierto como el gran enemigo del desarrollo argentino. Inclusive la importancia del ferrocarril, que si hoy que se habla tanto de esa cuestión, inclusive el ferrocarril era para que... es tan actual el pensamiento que vemos que el ferrocarril sería como cualquier medio de comunicación. Ferrocarril, autopistas y ya que estamos en el tema de aerolíneas, LAN, las comunicaciones aéreas. Dice, si no nos comunicamos, podríamos dictaminar que somos un país, una organización, pero si no tenemos la unión de los diferentes pueblos, es exactamente lo mismo que cuando España nos gobernaba, dice. Si no estamos comunicados, o sea, no tiene sentido, lo podés decretar, dice. Porque la producción que generas en el Alto Valle, en el interior del país, ¿cómo la sacás? ¿Cómo la transportás? O sea,
la logística es fundamental. La logística es fundamental. Ahora, en el caso de los ferrocarriles, se hicieron fundamentalmente con el capital privado, ¿no? La gran mayoría de los ferrocarriles, casi más del 90%, fueron con capitales privados. Yo tengo una hoja acá que no sé si puedo mostrar. Sí, cómo no. Si la tengo entre la cámara. Sí, pero tengo entre varios apuntes que trae Alberdi. Este me interesa, que no sé. A ver. No sé, ¿para hacer? Si la podemos ¿Se ve captar. bien? Bueno, lo que se ve en negro, que son esa telaraña de vías férreas, podemos decir que aproximadamente estos de 1920 fueron hechos por capitales privados. Es decir, la iniciativa privada, algo que Alberdi marcaba como necesidad de capitales que se asocien para hacer algo que por cuestiones de tesoro no podía la nación, por tan caras al tesoro, como dice él, debían hacerse por particulares. Prácticamente vemos que es una telaraña que une todo el país, y en 1920, de haber sostenido este sistema rentístico, tenemos el país completo, como Canadá, Australia, tan... Claro, en las primeras décadas del siglo XX, o sea, para el centenario, sí, hacia 1910, sí, Argentina sí era comparable con Canadá, ¿no? Exactamente, sí, y yo en algún artículo que estaba escribiendo, tengo ahí medio en borrador, decías, la comparación hubiera sido correcta, claro, si se hubiera referido al periodo 1910-1914, claro, donde el ingreso per cápita de Argentina era como el australiano y casi el 82% del norteamericano y casi igual, un poco menos que el canadiense. Y para que te des una idea, en América Latina en 1920 había 88.000 kilómetros de líneas férreas. Casi el 50% estaban en Argentina. O sea, para ver la magnitud de las inversiones. Claro. Y la mayoría del comercio se hacía en las vías férreas argentinas. Claro. Bueno, y entre 1880 básicamente y 1930, la mayor cantidad de inmigrantes vinieron a Argentina. Es decir, en esa época había dos opciones. O se iban a Estados Unidos o se venían a Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Fue primero Estados Unidos a nivel mundial, luego siguió Argentina y un poco más, bastante más atrás, Canadá y Australia, que son países que no tienen mucha población actualmente, inclusive. Claro, y Argentina, claro, el salto poblacional lo da con la inmigración. Claro. Ahora, te leo una frase de Alberdi. Sí. Decía, la riqueza, como la libertad, vive en el hombre y tiene por causa al hombre. En el hombre está la mina, no en el suelo. El suelo puede estar lleno de oro. Allí se quedará si falta el hombre capaz de explotarlo. Exactamente. O sea, esto de que tenemos recursos naturales, sí, macanudo, pero si no trabajamos, no producimos... Exactamente. Él decía, la producción y la riqueza están ligados a los tres factores: trabajo, tierra, capital. Son, como decíamos con la libertad, uno solo. Si se limita en la disposición de los hombres a alguno de ellos, es secar ese manantial de riqueza. O sea, y la libertad, dice, la propiedad, que puede ser inclusive reconocida en hechos, pero atacada por diferentes leyes, no van las medias tintas. Dice, el socialismo la desconoce totalmente, intenta igualar, inclusive usa la palabra, el trabajo del próspero con el del tonto, usa otra palabra más fuerte inclusive. Inclusive los tiranos no la han desconocido, pero sí la han llenado de reglas e imposiciones. Claro. Y eso es lo mismo que la nada. ¿Qué tiene que hacer el que tiene la Constitución en mano? Respetar al individuo, respetar las libertades, respetar su capital, su trabajo. La propiedad por sí sola no vale nada. Cuando la trabaja el hombre vale. Claro. Y ahí es donde se produce y opera por sí sola. Darle esa seguridad de que no va a ser expropiada ni utilizada por leyes que reglamentan el ejercicio. Claro. Recordemos que decía Alberdi con respecto al gasto público, a los impuestos, en un momento en donde todos nos quejamos del impuesto a las ganancias, de la alta presión fiscal que hay en la Argentina. Inclusive él dice, exactamente, él da una definición muy interesante sobre las funciones del gobierno y el umbral de tolerancia de lo que sería una carga fiscal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dice. Primero dice que la función principal de los impuestos es que son renta de privados, la renta pública es renta de privados, de particulares que dan sus pequeñas partes para mantener el orden, para mantener a salvo sus otras rentas, su propiedad, su seguridad. Dice, es tendencia natural de los gobiernos a tener una renta copiosa, pero ¿cuál es el límite? Y Alberdi dice, en el sistema rentístico ese límite va a ser, lo tiene que determinar cuando una persona se empieza a estar limitada en el uso de sus facultades para buscar su satisfacción, en el uso de su propiedad, de su seguridad, que está estrictamente ligada al consumo, producción y distribución. Cuando esos derechos naturales de las personas están limitadas por la imposición fiscal,
quiere decir que estamos en problemas. Claro, una luz amarilla. Sí, el fisco debe estar hecho para no hacerle sombra, como dice. La riqueza se crea cuando la ley no le hace sombra, no nosotros hechos para el fisco. Claro, claro. Y bueno, dice, el gobierno, el Tesoro necesita recursos, el gobierno necesita esos recursos para ejecutar su plan de gobierno. Su plan de gobierno es la Constitución. El preámbulo es nuestro es el contenido de la letra chica del plan de gobierno. Claro. Dice, todos otros recursos que se distraigan que no sean en esas funciones, esos objetivos, son dinero mal versado y mal gastado. Claro. Ahora que cuando todo el mundo se le ocurre que el Estado puede ser empresario de aerolíneas, puede sostener el fútbol para todos, como que los recursos no tienen... Claro, claro. Él era un, digamos, enemigo y cuestionaba fuertemente al Estado empresario, ¿no? Sí, él descreía totalmente del Estado empresario con fundamentos muy sólidos. Dice que cuando el Estado se hace empresario, banquero, martillero, editorial, todas funciones que no conoce, que obra como ignorante, que lo hacen distraerse de su función principal, claro, que es resguardarnos resguardar la seguridad interna y externa a todos los habitantes extranjeros que estén aquí, y obra como un dañino concurrente empeorando el servicio, dije. O sea, parece que lo hubiera escrito hoy, este año, ¿no? Es totalmente así como decía Daniel, es actual, como decía, cambiar ferrocarril por todas las vías de telecomunicaciones. La importancia de anclarnos a conductas internacionales, ahora que estamos con el tema de la no credibilidad en el mundo, él decía, debemos rodear de inmunidad, igual inmunidad, todo capital nacional y extranjero, todo barco, toda industria, todo muelle, todo puerto, es decir, llamar a su acrecentamiento desde afuera, es decir, a la inversión desde afuera, alejarnos de nuestras guerras crónicas, nuestras guerras civiles crónicas, y de esa manera ponernos bajo el amparo de la civilización del mundo. También dice que el día que desconozcamos esos tratados, que valen más para nuestra riqueza que la Constitución misma, dice, podemos estar seguros que nuestra suerte va a volver a ser bajo un caudillo como Rosas o la que teníamos bajo el yugo español. O sea, ¿Qué actualidad? Es actual, exacto. Pablito, se nos fue el tiempo, te propongo en breve retomar este tema porque creo que es fundamental para clarificar nuestras ideas, ¿no? Con todo gusto, Daniel. Cuando vos convoques, estamos acá para eso. Gracias, Pablo. Pausa y último bloque. Gracias, ya venimos. Auspician este programa Sancor Seguros. Sopi Hermanos, más de 50 años de trayectoria, construyendo en la región. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Quinto Encuentro Empresario Regional. Perspectiva económica y política nacional en el contexto regional. Exponen Sergio Bernstein, Tomás Bulat, Marcelo Loyarte y Ricardo Celi. 11 de septiembre, 17:45 horas, Casino Magic Neuquén. Informes: IFES, sede Centro, Santa Fe 355, Banco Francés, Carlos H. Rodríguez 48. Informes @fumpa.org.ar. Organizan Banco Francés, Impacto Económico y Universidad Católica de Salta.